En esta ocasión vamos a describir el funcionamiento del rectificador de media onda utilizando un diodo. Y recordemos que este rectificador de hecho es parte de una de las aplicaciones del diodo. ¿Qué tipo de rectificadores de manera general hay? El que se conoce como de media onda y el de onda completa. Antes de empezar a abordar el rectificador de media onda, recordemos la aplicación directa que tiene este circuito, que es en fuentes de alimentación. En la imagen del centro podemos revisar todas las etapas de las que está compuesta una fuente de alimentación de corriente directa. Como sabemos, en los tomacorrientes que tenemos en la mayoría de las instalaciones eléctricas se trabaja con señales de corriente alterna. Cuando se hace referencia a este tipo de señales, se entienden como aquellas señales que alternan la dirección de la corriente. Esto quiere decir que la polaridad de la fuente va a intercambiarse cada determinado tiempo y que entonces el empuje que hace esta última hacia los componentes del circuito va a estar cambiando continuamente. En la primera etapa aparece normalmente un transformador que es el que reduce la intensidad o la amplitud de la señal, y es aquí en donde aparece la etapa que trata el tema del día de hoy, el rectificador. ¿Qué es lo que provoca este circuito o esta etapa de una fuente de alimentación de corriente directa? Como vemos acá en la parte de arriba, la señal está alternando. Muchas veces se dice que del semiciclo positivo al negativo. Al final esto es solo una referencia para expresar que hay un cambio en la polaridad. Como podemos ver inmediatamente, la rectificación lo que provoca es eliminar la alternancia en la dirección de la corriente. Por ejemplo, aquí vemos en este semiciclo cómo se replica la entrada que se tiene en el rectificador. Sin embargo, para el semiciclo que aparece acá, que usualmente se conoce como el semiciclo negativo, en esta señal no aparece esa oscilación o ese cambio en la dirección de la corriente. Es cierto que acá durante este intervalo de tiempo no hay entrega de potencia, pero no se observan de aquí en adelante esas alternancias o esos cambios de dirección. Por eso se dice que la señal ha sido rectificada. Después vienen algunas otras etapas como el filtrado o como la regulación del voltaje, que al final permite tener una señal constante, que es lo que conocemos como una señal de corriente directa. En esta imagen podemos ver una fuente muy común para muchas de las fuentes que usamos, como en cargadores, en eliminadores de computadoras, de teléfonos móviles, y podemos observar la presencia, en este caso, de dos diodos que participan en el proceso de la rectificación. Ahora sí, enfocándonos en el rectificador de media onda, que es el circuito que nos compete, podemos ver lo que ya habíamos mostrado en una lámina anterior, como una señal que está alternando de dirección, que tiene una amplitud, en este caso, relacionada con este voltaje RMS de 120 volts y que está oscilando a una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 ciclos completos de un semiciclo positivo y uno negativo se están completando cada segundo. Cuando esta señal atraviesa o pasa por la etapa de rectificación, lo que se obtiene a la salida es una señal en la que ya no existen alternancias, aunque como bien ya se había mencionado, en este intervalo de tiempo no hay potencia entregada a la siguiente etapa. Bueno, acá en la siguiente lámina tenemos el circuito rectificador de media onda, el cual está compuesto por una fuente de corriente alterna, el diodo que va a fungir como rectificador y, como siempre lo hemos dicho, necesariamente debe haber una resistencia de carga. La señal que aparece aquí en el lado izquierdo corresponde a la fuente de alimentación y la señal que se observa a la derecha corresponde al voltaje que ve la resistencia de carga y que es la que se obtiene después de haber usado un diodo, en este caso semiconductor. Es importante aclarar que no importa la posición de cada componente. Por ejemplo, si es que aquí se pusiera el resistor y aquí el diodo, ya que en los circuitos en serie ese aspecto no es relevante. Comencemos con el análisis. Observamos nuevamente la imagen del lado izquierdo. En el eje de las Y tenemos la medición de la amplitud, es decir, el voltaje de entrada en este caso, y en el eje de las X tenemos el tiempo.
Entonces vamos a analizar del tiempo T0 a T1, en donde el semiciclo aparece como sombreado, y vemos que en estas condiciones la fuente tiene la polaridad que se representa en la imagen. Por lo tanto, de acuerdo a la convención de la corriente que conocemos, esta va a ser empujada a través de las terminales del diodo, polarizándolo en directa, lo que, como ya se ha revisado, permite que la corriente fluya sin ningún obstáculo y pueda llegar a la carga. Lo que vemos a la salida es que toda la señal que entró o que aparece desde la fuente se refleja en la resistencia de carga en ese intervalo de tiempo. Por eso acá se denota que esto es el voltaje de salida. Vamos a la parte de abajo. Ahora la línea punteada por el primer semiciclo no lo consideramos. Vamos a trabajar del tiempo T1 al tiempo T2, donde aparece nuevamente sombreado el semiciclo, y podemos ver lo que habíamos comentado, cómo la polaridad de la fuente se ha intercambiado. Ahora tenemos el signo positivo en la parte inferior de la fuente, lo que nos dice que ahora el empuje natural de la corriente tendría que ser a través de la tierra que tenemos acá para atravesar el resistor de carga. Sin embargo, en esta condición vemos inmediatamente que el diodo va a quedar polarizado en inversa. Cabe destacar que acá estamos utilizando un diodo ideal, y por esa razón, tanto en este caso que no se consideró la caída de voltaje entre sus terminales, ahora en polarización inversa se asume que la corriente a través del componente es igual a 0 amperes, lo que nos da a entender que a través de la resistencia de carga, que es donde se mide la señal de salida, tampoco va a haber flujo de corriente. Por eso lo que vemos del tiempo T1 al T2 en la resistencia de carga, que es la salida, es que no hay flujo de corriente, y definitivamente no hay ningún semiciclo negativo como se observa para la fuente. ¿Qué es lo que vemos al final en este circuito? Pues que de manera periódica se va a presentar este comportamiento, en donde durante la mitad del intervalo del periodo va a aparecer el semiciclo positivo, y en la otra mitad no va a haber entrega de potencia a la carga. Un parámetro que se tiene que tener en cuenta es lo que se conoce como el valor promedio del voltaje de salida del rectificador de media onda, que también se puede entender como el valor de voltaje en corriente directa que se obtiene a la salida del rectificador. Como podemos ver, la definición para este voltaje de CD, que es el voltaje que mediríamos como un multímetro que esté midiendo voltaje en corriente directa, se define como el voltaje pico, que recordemos que es el voltaje máximo de una señal, que en este caso es sinusoidal, sobre el número pi. Y pues vemos esquemáticamente y de manera cualitativa que el voltaje promedio o el voltaje en DC en relación al voltaje máximo o voltaje pico es aproximadamente el 30% durante el periodo de 2pi, que corresponde a los 2 semiciclos. Un ejemplo para poder corroborar esto es cuál es el valor promedio del voltaje rectificado o el voltaje en DC en la figura siguiente. Pues vemos que es la señal característica que se obtiene en una carga, no en el diodo, después de una rectificación, y pues vemos que el voltaje pico es de 50 volts. Pues aplicando la fórmula calculamos 50 volts sobre el valor de pi y vemos que 15.9 volts es el voltaje en DC que obtendríamos de una señal con valor pico, una señal de lanterna de 50 volts, asumiendo que se utilizó un diodo ideal, es decir, no hay disipación de potencia en el dispositivo. Y se menciona acá en la parte final del ejercicio que el voltaje promedio es el 31.8% del voltaje pico. Ahora vamos a considerar el hecho de que no haya en el circuito un diodo ideal, sino más bien que haya un diodo práctico, un diodo real. Por eso el título dice efectos del potencial de barrera en la salida de un rectificador de media onda. En resumen, ahora ponemos un diodo de propósito general y sabemos que hay que tener en cuenta que lo que vayamos a entregar en la fuente, teniendo al voltaje pico, se le tiene que restar la caída de voltaje que aparece entre las terminales del diodo, y bueno, ese restante definitivamente va a aparecer en el resistor de carga.
Por eso acá dice la ecuación al final, el voltaje pico, en donde entre las terminales del resistor, que es el voltaje pico de salida, es igual al voltaje pico de entrada, que es este de acá, es el máximo, pero hay que restarle la caída de voltaje que aparece entre las terminales del diodo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice el enunciado que se tracen, que se grafiquen los voltajes de salida de cada rectificador. ¿Cuál es? Este que tenemos en la izquierda, este que tenemos en la derecha, correspondientes a los voltajes de entrada, indicados como la figura 2.6 lo muestra, que es esta figura que tenemos acá. Vean cómo se considera el diodo 1N4001 y diodo 1N4003, que como bien sabemos lo único que cambia entre ellos es el voltaje de ruptura. Veamos que, bueno, si recordamos en el caso del diodo 1N4001, el voltaje RMS que podría soportar el diodo en inversa, porque acá se va a someter en algún momento, está en inversa, es de 30 volts, y podemos ver que la señal de entrada que tenemos pues no excede de hecho los 5 volts de voltaje pico, ni en el semiciclo positivo ni tampoco en el negativo. Entonces la pregunta es, el voltaje pico de salida para el circuito que está en la figura A es igual a el voltaje pico de entrada, que como ya hemos dicho es de 5 volts, menos los 0.7 volts que tienen que aparecer entre las terminales del diodo 1N4001. Por lo tanto la salida es de 4.30 volts. El voltaje pico de salida para el circuito B, que en este caso es el que tenemos acá, bueno, definitivamente cambia. Ahora tenemos la misma fórmula y hay que restar a los 100 volts, que es el voltaje pico, los 0.7 volts, lo que nos da 99.3 volts. Solo hay que recordar en esta imagen que la caída de voltaje en el diodo, esos 0.7 volts, son relevantes cuando la fuente tiene un valor pequeño de voltaje. Por eso se mostraron estos dos ejercicios. Cuando la fuente fue de 5 volts en voltaje pico, el voltaje que se le entregó a la carga fue de 4.30 volts, es decir, hubo una pérdida representativa del voltaje debido a la presencia del diodo. Pero vean cómo para un voltaje mucho mayor, de 100 volts, pues definitivamente esa caída de voltaje no reduce en una manera significativa el voltaje que va a observar la carga. Eso se tiene que tomar en cuenta porque existirán circuitos en los que el voltaje que sea necesario para la carga no tendrá que moverse en una tolerancia muy grande. ¿Qué pasa con el voltaje de pico inverso? Recordemos que en la mitad del semiciclo, bueno, en la otra mitad del ciclo completo, que normalmente lo conocemos como ciclo negativo y que acá aparece sombreado, el diodo queda polarizado en inversa y no va a haber circulación de corriente. La definición dice que el voltaje pico en inversa o PIB debe de aparecer o debe ser igual al voltaje pico de entrada. Ya se ha mencionado en un video anterior que podemos modelar a este diodo en inversa como si fuera un resistor que tendiera hacia el infinito. Por lo tanto, y si recordamos nuevamente la regla del divisor de voltaje, siempre va a aparecer mucho mayor voltaje en el resistor que tenga un mayor valor. Si este diodo representa un resistor muy grande, independientemente del valor que tenga la resistencia de carga, podremos asumir que el voltaje de la fuente durante este tiempo va a presentarse entre las terminales del diodo. Bueno, pues esto ha sido todo. Es la primera revisión que se hace del rectificador de media onda. Espero les haya sido de utilidad este video y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.